Welcome to the World United. Welcome to the World United. Ministra curso tiro sobre sonora e meditação no ecológica nas montanhas. Muito bem, vamos ouvir a tua apresentação e logo mais você tem um minutinho para falar mais um pouco e... Perfecto, obrigado. Hola a todas y a todos, mi nombre es Beto Clavno, soy terapeuta holístico formado en medicina china, Reiki, terapia con cuencos tibetanos y terapia con gongs. Actualmente vivo en Brasil, donde me dedico a atender pacientes y a la difusión de distintas técnicas, entre ellas la terapia con sonido, a enseñar a terapeutas cómo trabajar con el sonido como herramienta terapéutica y también a la difusión de distintas técnicas y terapias para la reconexión con la naturaleza y alcanzar el equilibrio de esa reconexión a través de distintas actividades. Soy músico, toco muchos instrumentos. Aquí estoy que soy átomo físico de la planta nuclear. Las experiencias y también para el crecimiento personal y para la cura de las personas. Y mi presencia aquí en este encuentro es para hablar sobre el sonido como una herramienta de cura, como una herramienta hábil tanto para nuestros procesos de cura físicos, emocionales y espirituales, como también para nuestro proceso, para acompañar nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje espiritual. Para comenzar un poco a entender de qué estoy queriendo hablar, voy a empezar por el principio, por el concepto del sonido. El sonido es un cambio de presión en el aire. Si yo tomo un objeto y lo empiezo a mover, este movimiento mecánico genera un desplazamiento de las moléculas del aire, que es una vibración que es decodificada por nosotros, por nuestro sistema auditivo, como un sonido. Ahora, yo estoy moviendo esta baqueta y no está haciendo sonido, porque para yo poder percibir el sonido que ella está haciendo, el movimiento tiene que ser como mínimo 20 veces por segundo o como máximo 20.000 veces. Esa es la capacidad auditiva que nosotros tenemos y llamamos de frecuencia. 20 Hz, que es la unidad de medida de la frecuencia, 20 veces por segundo, hasta 20.000 aproximadamente es nuestra capacidad. Por debajo y por encima de esas frecuencias existen también sonidos, simplemente que nosotros no las podemos decodificar, no las podemos oír. Hay animales que sí consiguen, como los perros, como los delfines o distintos tipos de animales que sí consiguen percibir sonidos que están por debajo de los 20 Hz o por encima de los 20.000. Entonces, la física cuántica nos dice hoy, y ya lo decía antiguamente, una de las 7 leyes herméticas, que todo lo que existe en el universo se encuentra en estado de vibración. Todo vibra, desde una molécula, una piedra pequeña, hasta un planeta, hasta una galaxia, todo se encuentra en estado de vibración. Entonces, según lo que dijimos antes, si todo se encuentra en estado de vibración, si todo vibra, todo necesariamente está emitiendo un sonido, ya sea que nosotros lo podamos escuchar o no. Entonces, todo lo que existe en el universo es sonido. Nosotros, los seres humanos, somos seres completamente musicales. La molécula, el átomo más chico de mi cuerpo se encuentra en vibración haciendo un sonido, que junto con otros sonidos van a formar un órgano, que junto con los sonidos de otros órganos van a formar el sonido de un sistema, la orquesta de un sistema, que junto con otros sistemas van a generar la orquesta de música que soy yo. Y esa música la voy a ir trasladando a distintos sistemas, a distintas interacciones. La música que yo soy la llevo a la orquesta de mi familia, donde mi rol musical es uno y va a trabajar con otros sonidos que son mi familia y van a formar la musicalidad que mi familia tenga. Así también en el trabajo, en la escuela, en nuestra pareja, en nuestra vida en general. La música nos atraviesa constantemente. Si escuchamos algunas músicas que
nos remitan a situaciones del pasado de nuestras vidas, esas músicas nos van automáticamente a trasladar. Hay músicas que nos han acompañado en nuestra vida de tal forma que solo con escucharlas nos van a llevar a ese momento, nos van a llevar a esa imagen, a esa sensación de tristeza, de alegría, de recuerdo de unas vacaciones, de recuerdo de una persona, inclusive timbres de voz, un timbre que nos puede recordar al timbre de voz de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestro padre. La musicalidad existe de tal forma que cuando nosotros nacemos, llegamos a este mundo y nos declaramos como seres independientes, cuando rompemos en llanto, cuando hacemos un sonido, nacemos a este mundo como seres independientes con un sonido. Y cuando morimos, el tambor que llevamos en nuestro pecho a lo largo de toda nuestra vida, haciendo música, pulsando, deja de sonar. La vida y la musicalidad nos atraviesa y eso es algo que también acontece en la naturaleza el tiempo todo. Lo que pasa con nosotros, los seres humanos, es que hoy en día en la modernidad, sobre todo en Occidente, estamos tan alejados de la naturaleza que esa característica intrínseca de la naturaleza que es el sonido se volvió simplemente algo automático, algo normal. Entonces no tenemos una conciencia de lo que está aconteciendo en nuestra vida a nivel musical. Y cuando los sonidos no son de un orden natural, cuando los sonidos no son sonidos de pájaros, sonidos de viento, sonidos de los que estamos hechos, y son sonidos puramente artificiales y carecen de una conciencia y de una lógica, perdemos todo tipo de potestad, todo tipo de poder sobre esa sonoridad que somos y sobre esa sonoridad que nos compone. Y esto acontece porque la musicalidad de la vida es igual que la respiración. Yo puedo respirar de manera intencional, pero si me olvido y me desconecto, mi cuerpo va a respirar simplemente porque es un sistema que también funciona de manera automática. Lo que pasa es que si no controlo la respiración, empiezo a tener una respiración muy superficial, una respiración muy corta, una respiración puramente de pecho, que va haciendo que tenga distintos niveles de estrés, que no pueda alimentarme correctamente del aire y también obviamente va a depender de la calidad de ese aire. Con la música pasa lo mismo. Yo puedo ser consciente de las músicas que me acompañan desde que me despierto a la mañana con un despertador hasta que alguien me dice o yo digo buenas noches a la noche cuando voy a dormir. Puedo tener conciencia de todo lo que pasa o no. Simplemente puedo vivir y no dar ninguna importancia a los sonidos que están envolviendo mi día a día. El conocimiento del poder del sonido era algo que los pueblos antiguos ya conocían. Distintos hombres y mujeres de medicina del mundo entero y de distintas culturas a lo largo de la historia conocida hasta ahora utilizaron el poder del sonido para distintas celebraciones, para distintas ceremonias, para alcanzar estados alterados de conciencia, para conseguir foco, para responder preguntas, para ayudar a una persona en el proceso de cura e inclusive también para alcanzar distintos estados de evolución espiritual a través de la evolución de las frecuencias, a través de ir conectando cada vez con frecuencias más altas. La terapia con sonidos lo que hace es aprovechar todo este conocimiento, esta cualidad musical de la vida, para devolver a las moléculas, a los átomos, a los órganos y al cuerpo como una integración de todas las partes, la frecuencia en la que vibra o debería vibrar normalmente y naturalmente. Porque en los estilos de vida que tenemos en la actualidad, muchas de esas sonidos que van componiendo nuestro cuerpo por nuestra alimentación, por nuestro estilo de vida, entran en disonancia, comienzan a sonar por fuera de la frecuencia natural. Entonces eso comienza a afectar el sistema y nos comienza a afectar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra emocionalidad, manifestándose a través de desequilibrios o de enfermedades. Entonces,
La terapia con sonido lo que hace es devolver al cuerpo la sonoridad natural. Y esto lo hace a través de un fenómeno que se llama de resonancia, que es la capacidad que tiene un objeto en vibración de poner en movimiento, de poner en vibración a otro objeto que se encuentra en el mismo lugar físico, por decir de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si yo toco este cuenco y acá tengo un cuenco que tiene esa misma frecuencia, esa misma nota o notas similares, él automáticamente se va a poner a vibrar solo por estar cerca. Es lo que se llama resonancia por simpatía. Es algo que pasa también con los sabios yogis de la India, que solo por estar en presencia de esas personas santas y ellos emanar una frecuencia tan alta, tan celestial, solo por estar en presencia de ellos, yo puedo alcanzar estados de satori, estados de iluminación, de claridad mental, que modifican directamente el curso de mi vida. Es por eso que la terapia con sonidos es una terapia que está con mucho crecimiento en el mundo, con mucha expansión. Porque no solo por ser una herramienta muy efectiva y poderosa, sino por ser una herramienta prácticamente necesaria en la vida saludable y espiritual de hoy. La mayoría de las personas del mundo hoy en día viven en ciudades con una alimentación procesada, con una respiración pobre y sin conciencia propia de la respiración y de muchas de las actividades o de la musicalidad misma de la vida. Entonces, a través del sonido de distintos instrumentos, nosotros podemos devolver a esa persona que está vibrando de una manera completamente disonante y artificial, podemos devolver todas sus vibraciones al origen. Podemos devolver la naturalidad de las vibraciones, de la musicalidad, de las células, de los órganos, de los sistemas, del cuerpo completo de esa persona. Y para esto nosotros usamos distintos instrumentos. Los más comunes que van a encontrar son cuencos tibetanos, gongs, tambores, didgeridoo, flauta nativa. Hay un montón de instrumentos. Lo más importante es que el instrumento que usamos son instrumentos acústicos, no son instrumentos eléctricos y son instrumentos ricos en armónicos. Que explicando brevemente, los armónicos son al sonido lo que los 7 colores. Si yo pongo un prisma en la luz atraviesa y se divide en 7 colores básicos. El sonido es igual. El sonido que yo estoy emitiendo ahora al hablar está compuesto por un montón de tonos altos, de tonos bajos, de mi nota fundamental, de un montón de cosas que nosotros entendemos como una. Pero en realidad existen un montón de sobretonos dentro de mi sonido, de mi voz, del sonido de mi voz, que dan musicalidad, que dan personalidad a mi voz. Entonces cualquier instrumento que sea rico en armónicos puede ser utilizado para una terapia con sonidos. Pero lo más importante, y más importante inclusive que el instrumento, es la intención que nosotros vamos a poner. Porque el sonido, al igual que nuestra música, cuando hablaba de la respiración, el sonido ya por su propia naturaleza tiene un poder. Pero cuando yo pongo mi intención o pongo mi conciencia en ese sonido, eso se vuelve una música medicina. Eso se vuelve una real medicina. Cuando yo pongo una música que sé que le estoy poniendo con una intención, esa música se vuelve medicina. Cuando yo toco un cuenco y pongo una intención de cura, esa música se vuelve real medicina. Entonces, nuestra intención que se genera a través del trabajo meditativo del terapeuta, de una conciencia espiritual, es lo que va a terminar de cerrar esa semilla de sonido que nosotros vamos a estar pasando a nuestros pacientes. Entonces, la invitación es un poco que conozcan esta técnica. Pueden buscarme en las redes sociales como @betocragno o inclusive en YouTube para poder, yo tengo subidas algunas meditaciones guiadas para experimentar todo esto que estoy diciendo, llevarlo a un plano consciente a través de la experiencia, para experimentar, para sentir cómo modifica ustedes
Y por otro lado, por fuera de lo que es el marco plenamente terapéutico, yo quiero invitar a todos ustedes a intentar conectar con el sonido. Sabiendo todo esto que les conté sobre el sonido, si resonó alguna de las cosas que le conté, los invito y las invito a que intenten tomar conciencia de la sonoridad que existe en su vida. ¿Qué música eligen para qué momentos? ¿Qué música realmente tal vez no sea adecuada? ¿Qué sonidos los afectan más? ¿Qué sonidos los afectan menos? A través de esa conciencia de la música, de los sonidos de sus vidas, de nuestras vidas, vamos a poder tener conciencia de un montón de cosas. Vamos a empezar a entender por qué rechazamos ciertos sonidos, por qué amamos ciertos sonidos, y eso también va a tener que ver con un montón de otras cosas. Entonces, para cerrar este encuentro, para cerrar esta charla, me gustaría simplemente eso, invitarlos. El sonido es una herramienta que está, su cuerpo es sonoro, que conecten con la sonoridad de su cuerpo, que conecten con la música desde la danza, que conecten con todos los sonidos que tienen en su vida, que cambien ese despertador si realmente no los despierta de la manera que ustedes gustarían empezar el día, que cambien la música si sienten que esa música o esa letra que tiene esa música no está siendo beneficiosa con el proceso que ustedes quieren hacer. Vamos a tomar conciencia de esta musicalidad que es parte de nuestra propia naturaleza para que eso nos conecte con muchas otras partes, otras piernas que también tienen nuestra propia naturaleza y que conforman como un todo nuestra espiritualidad, nuestras posibilidades espirituales y nuestras características espirituales. Espero haber sido claro, espero que hayan gustado de esta conversación. Muchas gracias por la invitación y vamos a seguir todos resonando juntos en esta musicalidad que es la vida. Gracias, 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 gracias. Graças. Nunca mais vou ouvir e escutar um som da mesma maneira depois de hoje. Eu falei que era de gêmeos, né? Falou muito. Ótimo, foi na medida.